Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Dominical y hoy en este día rezamos, nos acordamos de todas nuestras mamitas, a nuestras mamás que están todavía aquí en la tierra, que nos cuidan y a quienes también las más ancianitas le cuidamos ya nosotros y le agradecemos el don de la vida. Si hoy estamos aquí es gracias a nuestra querida mamita, a nuestro querido papito, ¿verdad? Que juntos nos han traído al mundo y nos han regalado la vida de Dios. Y ahora, queridos amigos, hoy en este domingo en que celebramos también a nuestras madres, recordamos también a nuestra patria, es también nuestra madre. Así es que seamos patriotas y procuremos sobre todo acompañar y dar lo mejor, ya que nuestra patria también nos contiene, digamos, o sea, estamos dentro de un territorio, dentro de una cultura, dentro de todo aquello que Dios nos regala a través de todo lo que significa nuestras tradiciones, nuestro querido Paraguay. Entonces, queridos hermanos, iniciamos hoy, este domingo, lo que es Ñande Yarañe Dominical. Como siempre, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y viene a nuestra propia vida y nos está hablando hoy a través de la lectura del libro que tenemos nosotros, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 14, los versículos 21b al 27. En aquellos días Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron en Pergue, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado con la gracia de Dios a la misión que acababan de cumplir. Al llegar reunieron a la comunidad, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra de Dios. Qué lindo, queridos hermanos, lo que nosotros estamos escuchando aquí. Recordemos que estamos en esta quinta semana del tiempo pascual, en esa primera semana en que hemos profundizado y conocido lo que es el misterio de la resurrección, la segunda semana que nos hemos puesto las pilas, como decimos nosotros, para entender lo que es la comunidad resucitada. La tercera semana en que el Señor nos preguntaba, ¿me amas más que esto? Y justamente tú sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, es decir, la misión del cristiano resucitado.
La cuarta semana, que fue el domingo anterior, queridos hermanos, en que se nos presentaba en ese domingo el famoso tendotá, lleva el tendotá resucitado, es decir, la autoridad. ¿Cómo tenemos que poner la autoridad al servicio de los demás? El buen pastor, es decir, el pastor que conviene. Pea violane convenía, porque pea ya popona, lleva jaume EPM, jaume eñande, peñan de yara, lleva. Hoy para que seamos cristianos comprometidos, cristianos que viven de acuerdo al Evangelio. Entonces aquí esta primera lectura, muy interesante lo que el Señor nos va ofreciendo. Aquí está Pablo y Bernabé con todas las fuerzas, sobre todo los judíos, dice, a quienes fueron enviados, Pablo y Bernabé, y comenzaron a predicar, estaban en Pergue. Pablo y Bernabé, en forma firme, ellos habían dicho, bueno, ya que ustedes no quieren recibir, no quieren escuchar el Evangelio de Jesucristo, orero jota, entonces, umi oía okape, okarabe, alleva, umi okarabe, guá, umi averjota. Esos son los paganos, esos son los que justamente no habían ni conocido ni conocían, ¿verdad?, sobre el Evangelio o sobre el Antiguo Testamento. No eran judíos. Nosotros vinimos principalmente para predicarles a ustedes que conocen toda esa historia de salvación. Y entonces nosotros resueltamente decidimos ir a anunciar esa palabra del Señor a aquellas personas que por lo menos tengan el corazón abierto para que puedan recibir también el Evangelio de Jesucristo. Entonces eso es lo que escuchamos en esta primera lectura, queridos hermanos. Esta primera lectura que nos ayuda a nosotros a comprender y a entender el mensaje de salvación. Estamos entonces en esta quinta semana, en este quinto domingo, nosotros podemos decir aquí que al volver ellos, aquí ya comienzan a reorganizar la iglesia. Qué importante, ¿verdad?, cómo se nos presenta. En primer lugar, animan, dice, a los discípulos, los exhortan a perseverar en la fe. Les dice que hay que pasar mucho para entrar en el reino de los cielos. Humiandas ahí la fácil página. Sabemos muy bien, ¿verdad?, qué difícil es la cuestión del reino de Dios. Para llegar al reino de los cielos tenemos que pasar mucho, pero también ellos le exhortan a perseverar en la fe. Ñande yarecola, ñande autoridad, ñande yaguerecola, ñande organización, upeala ya eva cuea lleva con el último domingo, el cuarto. Ahora en este quinto domingo lo que estamos haciendo es mirar y ver ya los frutos, y que tiene que ser frutos de una buena organización. Ave oye samara, y justamente se tiene que ver en ese crecimiento en la propia fe. Por eso se exhorta, ¿verdad?, a una formación en la propia fe. Y también en esa formación, ¿verdad?, cuando uno sabe dirigir, ¿verdad?, al pueblo, cuando sabe dirigir a las personas, llegamos a entender lo que significa la formación y el camino en la construcción del reino de Dios. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. El 13 de mayo de 1981 pasó a la historia por este momento. Han pasado más de 40 años, pero su recuerdo permanece imborrable. Así nos lo recordaba en 2016 uno de los enfermeros que trató a Juan Pablo II. El Santo Padre era piegado. El Santo Padre estaba encorvado hacia un lado, pero consciente. Lo sostenía su secretario. Lo tomé en brazos, pesaba mucho y me manchó de sangre. Lo apoyé contra mi pecho y lo puse en la camilla. Después llegó la ambulancia del Papa y lo metimos ahí. El vehículo se llenó de tanta gente que la sirena de la ambulancia se averió. Y ese momento nos lo recordó hace tiempo así el cardenal Giovanni Battista Re, que por entonces estaba en Secretaría de Estado. A un cierto punto, nos llaman y dicen, han disparado al Papa. Para nosotros fue una profunda sacudida. Era impensable que alguien disparase al Papa.
Pero para Juan Pablo II sobrevivir a ese atentado fue más que una cuestión de suerte. Para él supuso un milagro. Atribuyó su curación a la Virgen de Fátima y, de hecho, un año después, fue hasta allí como peregrino. La relación entre Juan Pablo II y Fátima se estrechó tanto hasta el punto que en 1984 el Papa polaco consagró Rusia al Inmaculado Corazón de la Virgen, tal y como ella había pedido en 1917 a los 3 pastorcillos de Portugal. La consagración fue un gesto que no pasó desapercibido para papas como el actual, que ha decidido realizar gestos semejantes en momentos duros, como la actual guerra en Ucrania. A Francisco lo hemos visto mirar a los ojos de los migrantes y refugiados en Lampedusa, en El Paso, en Myanmar. Y por supuesto le hemos visto en medio de ellos en varios campos de refugiados, desde Lesbos hasta República Centroafricana. Ahora, en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, el Papa pide no darles la espalda. Quest'anno ho scelto come tema della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato costruire il futuro con i migranti e i rifugiati. Non può esistere un domani senza questa inclusione. El Vaticano ha dado a conocer el mensaje de Francisco para esta jornada especial que se celebrará el 25 de septiembre. El cardenal Francesco Montenegro señaló que Francisco pide al mundo un cambio de actitud radical ante los refugiados. Se dice que en el mundo hay unos 260 millones de migrantes. Estamos ante un cambio en la historia. El cardenal Francesco Montenegro sabe de lo que habla. Fue el obispo en cuya diócesis está Lampedusa, meta para refugiados y migrantes africanos. Desde hace años vivió este drama de cerca. La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado no es una invención actual. La edición de septiembre es la número 108, pero nació en 1914 durante el pontificado de Benedicto XV. El obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, fue arrestado por supuesta colaboración con fuerzas extranjeras. La detención tuvo lugar el martes, aunque horas después fue puesto en libertad bajo fianza. El cardenal, que tiene 90 años, es un destacado defensor de la democracia en la ciudad semiautónoma. Lo arrestaron por ser fideicomisario de un fondo dedicado a dar asistencia económica y legal a los integrantes de las movilizaciones que hubo contra el gobierno en 2019. El purpurado y las otras 3 personas detenidas con él están acusadas de haber violado la draconiana Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en junio de 2020. El Vaticano comunicó su preocupación por el arresto y señaló que seguía la evolución de la situación con extrema atención. La detención del cardenal provocó también una oleada de reacciones internacionales de condena. Desde la Unión Europea, Josep Borrell pidió en las redes sociales que se respetaran las libertades fundamentales y desde el Departamento de Estado de Estados Unidos solicitaron la liberación inmediata de los detenidos. Arrestando a estos veteranos activistas, eruditos y líderes religiosos en virtud de la llamada Ley de Seguridad Nacional, las autoridades de Hong Kong han demostrado una vez más que buscarán todos los medios para sofocar la disidencia y socavar derechos y libertades. Haber mantenido un papel activo durante las protestas antigubernamentales podría costarle al cardenal Zen ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo,
les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yara Ñe'e, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora festejemos a todas nuestras madres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Nos encontramos como todos los domingos para prepararnos. Lleva quinto domingo del tiempo de Pascua. Frutos, decíamos, frutos. Se tienen que ver los frutos nosotros en esa primera lectura, ¿verdad? Todo lo que se va contando, cómo Dios va actuando. Lleva con la fuerza de su espíritu para que nosotros podamos hacer siempre el bien. Ya entonces esta segunda lectura que es del libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 21, 1, 5a. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono:
Esta es la morada de Dios con los hombres. Acampará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado y el que estaba sentado en el trono dijo: todo lo hago nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, queridos hermanos, estamos leyendo también el libro del Apocalipsis en este tiempo, quinta semana. Ayepa, el libro del Apocalipsis significa revelación. Vaya pa peñan de yara o shacañan de vaya pa ayepa oñe manifesta, oye shaka, oye cual cañan de. ¿Y qué es lo que el Señor nos está enseñando y nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está mostrando? La comunidad cristiana, la vida del cristiano tiene que ser una comunidad donde se vea cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros nos esforzamos, que nosotros luchamos, que nosotros nos empeñamos y que nosotros queremos verdaderamente vivir haciendo las cosas positivas, las cosas lindas. Tenemos que renovar. Opeare con la peña moñe punú, curia lleva con la coñañe monguetágina lleva en este domingo. En el quinto estábamos diciendo, oye Samara, oye Cuamara, va epala yapoa como cristianos resucitados. Viva el Cristo resucitado. Segundo domingo, viva la comunidad resucitada. Tercer domingo, viva la misión del cristiano resucitado. Cuarto domingo, viva la autoridad petendo tal buen pastor resucitado que se entrega por sus ovejas. Y hoy justamente entonces ya estamos hablando, viva verdaderamente de una comunidad organizada. ¿Por qué? Porque justamente llega a esto, cielos nuevos y tierra nueva. Ella ñandeña guajeta lleva a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, como nos dice el libro del Apocalipsis. Y solamente cuando obedecemos, cuando escuchamos, petendotá, ese buen pastor, ese pastor que nos conviene, que está a nuestro lado, que funciona, que hace bien las cosas. Upeamante a llevar la ñane putimoa, añande güera jaina peta peponare, ya popona janmaisha hoy peñan de yara yerure bañande, ¿verdad? O sea, para vivir como cristianos, comprometidos con el Evangelio, comprometidos con esta propuesta nueva que trae Dios, que trae el Señor. Y eso es lo que nosotros estamos encontrando y estamos viendo aquí, ¿verdad? Y entonces por eso dice, el primer cielo y la primera tierra han pasado, han desaparecido. Peibaía, eso que era de la muerte. Entonces dice, el mar ya no existe. ¿Se acuerdan que siempre en la palabra mar hay que cambiarle por una L? ¿Sabéis? El mal. El mar significa normalmente el mal. Y entonces tenemos que cambiar eso y hacer que exista tierra nueva, cielo nuevo. Ya no existe el mal, ya no existe lo negativo. Y por eso viene la segunda partecita. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Upeishanga uñandea veía lleva ya esa veñan de rogapu, ya esa veñan de comunidad, veñan de capilla, veñan de parroquia, veñan de diócesis, en toda la iglesia, ¿verdad? Como nosotros los cristianos, ya puta soja, ya pope y ponamía lleva. Allá popa y teve y catumía, porque es la forma como, queridos hermanos, nosotros vamos a hacer resucitar. Cómo nosotros vamos a renovar, cómo nosotros vamos a hacer lo que nos dice hoy el Apocalipsis, cielos nuevos, tierra nueva. Y esta que descendía del cielo, la Jerusalén que descendía del cielo, es decir, cuando hay una ciudad, cuando hay una comunidad, cuando hay una familia que responde a los intereses y al Evangelio de Dios, evidentemente que podemos decir que estamos viviendo en el paraíso, que estamos viviendo ya aquí en la tierra el pedazo de cielo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales,
con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Dominical. Estamos en este día hermoso en que recordamos siempre a nuestras mamás, rezamos por ellas y nuestras mamás también rezan por nosotros. Todos los que ya le tenemos también en el cielo, las recordamos, las queremos, ¿verdad? Y sobre todo, que ellas también nos bendigan desde el cielo. Bueno, entonces hoy escuchamos del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 13. Versículo 31, 33 y luego del 34 al 35. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La señal por la que conocerán que son discípulos míos será que ustedes se aman los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Navejina, entonces, la Ñande Yara, quinto domingo es ya Ñande. Es ya casi como ese testamento, este Ñande Yara, Oñe Perú, imagina. Y entonces, después de hacer un camino, ese cuarto domingo, el buen pastor Tendotaya, Huerescoana, lleva ñaña organizaponana. El quinto, hoy justamente estamos viendo los frutos para que exista cielo nuevo, tierra nueva. Y aquí nos da la fórmula de Iñandé. Bien, bella poseu, vea. Quiere que tu casa, que tu familia, que tu comunidad, que tu barrio, que tu capilla, que tu iglesia, que tu parroquia, que tu diócesis sea verdaderamente
un lugar donde haya esa armonía, donde haya esa organización, donde todos nos entendemos, donde todos abrimos los ojos, ya esa cuá lleva, añay putingo beñandera pichabe lleva, da eku entero etea o mañana solamente para sí mismo. She potapea, she potamos, eva chica, tú la she, llevamos la she, llevamos la she, ¿verdad? Entonces ese es el gran problema cuando nosotros nos educamos fuera de ese concepto de servicio y de ese concepto de solidaridad. Aquí el Señor hoy, en este domingo, queridos hermanos, nos está invitando y nos está para que entremos en este sentido de solidaridad, de amor. Y por eso dice, mira, el Hijo del Hombre y Dios es glorificado a través del Hijo del Hombre. ¿Cómo Dios va a ser glorificado en medio de nuestra sociedad? Va esa ñandela y catúa lleva a ñambojaza ñandera pichacuera ve la existencia de Dios. Está hoy la doy cuase yamba bebe ñande yara y yamba. ¿Y por qué eso? Y porque justamente nosotros nos le estamos pasando, ¿verdad?, a la gente. Es un problema de nuevo de la comunidad. ¿Cómo Dios va a ser glorificado si nosotros, con nuestra vida, con nuestro testimonio, no estamos dando gloria a Dios? Justamente San Ireneo tenía una frase maravillosa, ¿verdad?, que decía en este sentido, ¿verdad? La gloria de Dios es el hombre viviente. Jape repetí, vea, jape escribo, inda y paimova, pero vende mando siempre. La gloria de Dios es el hombre viviente. Y vea San Ireneo de León. Y justamente porque nos está enseñando y nos está diciendo que el amor, la unidad, la organización, los frutos de amor que nosotros tenemos que encontrar y que encontramos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, es porque nosotros le traemos a Dios, lo hacemos presente en nuestra existencia y le ponemos a disposición de los demás. Es ahí entonces donde nosotros podemos entender y podemos transmitir, pasar esta gracia y esta fuerza de Dios, esta fuerza del Señor. Y entonces aquí hay otro elemento, como comienza el Evangelio, es muy interesante porque dice, cuando salió Judas del cenáculo, ahí recién el Señor comienza a hablar de lo que significa verdaderamente la generosidad, la entrega, la solidaridad, el amor. Y después termina justamente por eso diciendo, hijos míos, me queda poco por estar con ustedes y les doy un mandamiento nuevo. Hay elementos aquí para subrayar en este Evangelio. Me queda poco por estar con ustedes. Entonces voy a ir ya la ascensión de Jesús, pero el me queda poco significa que vamos a ser nosotros quienes vamos a continuar la construcción del reino de Dios en medio de nosotros. Ñandela yahueruta jinagoa, ñandela yayapota jinayeva, peñandere kobe penaeña muñe buenona, pero peñandeo peaye yapota y moye yapota, peaye yapota peñandero gapupe. A niñandere sarai tiene el matrimonio. Ahí primero, papá y mamá, ya yo jajubigo ñande. Ñande bigo angaite bebé, ñamañao yuesares añañemongueta. Tenemos pico esa capacidad. Taiko pesa monburuyente yahuero sapucay jambaela ya esea. Tena daña henduseibo y la y añande. Amara pico la ñamendara. O sea, ¿cuál fue el objetivo, verdad? El amor. Ámense los unos a los otros. Y eso comienza por casa. Eso comienza con ese amor de papá, con ese amor de mamá. Aupea la ñandeña me estas ya cuabota lleva peñandero gapupe peñande me cuera bemuana la ñande familia pecopea la ñandeña me eta. Y eso entonces es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Saben qué? Me queda poco por estar con ustedes. Ahora son ustedes los que se van a quedar aquí. Y por lo tanto, queridos míos, ustedes tienen que amarse. Mira qué lindo en este día tan hermoso, 15 de mayo, Día de la Madre también. Día de nuestra patria también, en que nosotros verdaderamente tenemos que entender que ahora somos nosotros quienes nos quedamos aquí. Allá peñan de su omoiva, que peñan de ñame, peñan de corazón, peñan de apunto ume, peñan de su cuabo, que allá esa sensibilidad del amor, de la caridad, de la entrega, ¿verdad? Es tan linda. Y entonces eso mismo también podemos decir. Peñandeña me emana, peñandeña me lleva a nuestra nación.
peñandera pichacuerp. Ese es el amor de Dios. Les dejo un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y así van a conocer que verdaderamente son cristianos. Así verdaderamente van a decir, estos verdaderamente son hijos de Dios. Ya yerure mina vea beñan de yara vea lleva. Toji cuavo ñan de conazome, toji cuavo peñan de ñeame, toji cuavo lleva peñan de cora ñan de roga pupe, a toji cuavo ve peñan de netame guara. Queridos amigos, volvemos enseguida nosotros con más ñan de yara ñe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de ñande yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Sabes cómo murió la Virgen María? La Virgen María ha sido la mujer más bienaventurada de todos los tiempos. Llevó durante 9 meses al Hijo de Dios en su vientre, lo vio crecer, fue testigo de sus milagros y enseñanzas, sufrió durante su pasión y muerte en la cruz, y tuvo el gozo de verlo resucitado. ¿Te has preguntado qué pasó con ella después de que Jesús ascendió al cielo? Lo último que nos cuenta la Biblia es que estaba con los apóstoles el día de Pentecostés. Pero, ¿qué pasó después? San Juan Damasceno, un gran santo y doctor de la Iglesia, nos da una hermosa respuesta. Según él, la Madre de Dios
no murió de enfermedad, porque ella, al no tener pecado original, ya que fue concebida inmaculada, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad, porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, envejecer y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su hijo, que este amor la hizo morir. Unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente sus ojos y su alma 1000 veces bendita partió a la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad y no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su cadáver, como por la muerte de la propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos aromas y parecía escuchar cada uno armonías de músicas muy suaves. Pero Tomás, apóstol, no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó, ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. Pedro, dijo Tomás, ¿no me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi madre amabilísima y darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron? Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia el santo sepulcro, y cuando ya estaban cerca, empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armonías musicales en el aire. Abrieron el sepulcro y en vez del cadáver de la Virgen encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos Asunción de la Virgen. ¿Y quién de nosotros, si tuviera los poderes del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con su propia madre? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Hoy, 15 de mayo, estamos celebrando dos grandes fiestas tan importantes. En primer lugar, dando gracias a Dios por nuestras queridas mamitas, las que viven, las que están con nosotros, las que nos cuidan y a quienes nosotros también les cuidamos. O si no, todos aquellos que ya le tenemos también a nuestra mamita desde el cielo, que nos dé la bendición. Entonces,
Bueno, y ahora entonces justamente tenemos este segmento que se llama Ñande Yarañe Responde. Y una de las preguntas justamente, pero que hace mucho, y el mes de mayo también, María Auxiliadora, que viene, como se dice, anillo al dedo, este novenario de nuestra Madre, María Auxiliadora de los cristianos. Y entonces, una de las preguntas justamente era conocer qué significa esto de madre, por qué a María se le pone como madre, madre de Dios, madre de la iglesia. Es tamba, sobre la madre. Pero diga tú, lleva porque esa y te la ñane tiempo, pero por lo menos ñamoñe penuta, lleva allá esta. Algunos de los elementos ante esta pregunta tan interesante, ¿verdad?, que ustedes lo elaboran y me envían a través de estos números, me veré como voy a ver los números, pero cántese. No es que le voy a responder enseguida, pero de acuerdo a los temas muy interesantes que van preguntando, también procuramos reflexionar con ustedes. ¿Quién es la madre? ¿O cuál es el significado de la madre? ¿O cuál es la función, ¿verdad?, de esa mamá dentro de nuestra historia de la salvación? En primer lugar, nosotros tenemos que mirar a la madre dando la vida. En el sentido muy humano. La madre es aquella que da vida. La matrix, upego dice el útero materno. Upebe coñandeña moñepunuina, upebe la ñandeña geñoy la ñandere cobella es bella, lleva. Upebe ñandeña moñepunuina. ¿Dónde comienza eso, queridos amigos? Comenzamos en el seno de una mujer. Comenzamos en el seno de nuestra mamita. Lleva Peñán de Yarama, ella va dentro de la gran creación, nos pone allí en el seno materno para iniciar la vida. Y por lo tanto, la madre que da vida ocupa un lugar distinguido siempre en la existencia ordinaria. En primer lugar, en una existencia ordinaria. No hace falta ni entrar todavía en el sentido religioso para entender el valor de la vida, el valor más grande que Dios nos ha dado, el ser llamado a la existencia. Aquí entonces entran muchos detalles, queridos hermanos, y tenemos que ayudarnos como comunidad, porque es una responsabilidad demasiado grande, la responsabilidad de una madre, la responsabilidad entonces de una mujer. Estaba un gran santo, o está ya su peisa, San Enrique de Ossó. Peisa era San Enrique de Ossó, es un español. Él justamente se dedicó y fundó la congregación, ¿verdad?, de las Teresas, de las hermanas, las Teresas. Ñanteyahuerecoa, Paraguay, las Teresas. Una congregación maravillosa, ¿verdad?, que se dedica a la educación. Y bueno, San Enrique de Ossó justamente siempre decía que formar a un hombre, a un varón, es formar a una persona. Y formar, dice, a una mujer es formar a una familia. Domínala a ella. Y él se dedicó mucho, ¿verdad?, a la formación de las mujeres. Y esto me parece que es tan importante, queridos hermanos, queridas familias, entero lleva. Ñañangares coana, la ñane cuñascuerares, lleva. Ñañangares coana. Y hay que formarles bien, hay que educarles en todos los valores, en todos los principios. Ustedes saben que siempre quien le devolvió la dignidad verdaderamente siempre a la mujer fue la Biblia, es decir, Jesús. Jesús es el que le devuelve y le da la dignidad verdadera a la mujer. Poco a poco, ¿verdad? Entonces se va entendiendo y cada vez más lo que significa el rol de una madre. Y es lo que nosotros estamos mirando y por eso ocupa un puesto distinguidísimo en la existencia ordinaria de los hombres y también para nosotros, por supuesto, en la historia de la salvación. En la historia de la salvación en la Biblia tenemos muchísimas, más de 100 mujeres que aparecen en la Biblia con roles importantísimos, todas con un rol magnífico y maravilloso. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar un poco la madre de los humanos. Comenzamos con ella. ¿Quién es la madre de los humanos? La que da la vida debe ser amada, pero el amor que se le tiene debe también transfigurarse a veces hasta el sacrificio, al ejemplo de Jesús, ¿verdad? Hasta el sacrificio. Transfigurarse.
Después nosotros tenemos una historia maravillosa de la mujer dentro de nuestra cultura. Nosotros en el fondo somos matriarcales, ¿verdad? Una cultura matriarcal somos nosotros, donde el Papa Francisco incluso con una frase tan maravillosa, ¿verdad? Cuando nos visitó, nos puso un acento que tal vez nosotros no lo habíamos tocado tanto, ¿verdad? Pero que él ya lo había dicho mucho antes, incluso cuando estaba por Buenos Aires, ¿verdad? En todos estos encuentros famosos del EPA se llamaban en aquel tiempo, ¿verdad? Toda esta asociación de los paraguayos en Argentina, en Buenos Aires, y ahí él siendo, ¿verdad?, arzobispo, diciendo que la mujer paraguaya era la más gloriosa, ¿verdad?, entre todas las mujeres latinoamericanas. Entonces, por una parte es un gran orgullo, ¿verdad?, para nosotros, pero aniquenala yapitateila solamente en frases maravillosas. Hañanderesa, hañandenase guau como cocodrilo, alleva. El cocodrilo llora guau, las esas, cierto. ¿Sí? Porque no tiene glándula nomás, ¿verdad? En el ojo, entonces se la pero no es un llanto, ¿verdad? El verdadero. Bueno, entonces, queridos amigos, esto es muy importante que nosotros entendamos. Aquí entonces, la que da la vida debe ser amada, pero el amor que se le tiene debe también transfigurarse de parte de nosotros. Primero es el llamamiento a la fecundidad. Entonces, ser madre significa eso, la vida que está llamada entonces justamente a la fecundidad, y esta es la característica de la mujer, el primer elemento, la fecundidad. Adán, al llamar a su mujer Eva, a Javá, ¿verdad? Eva, significa su vocación de ser madre de los vivientes. A Javá, Eva, quiere decir justamente eso, significa madre de los vivientes. Entonces, madre de los vivientes. Y atención, cuando estamos diciendo madre de los vivientes, hay una célula nomás de vida que comienza a engendrarse en el seno. Eso luego ya es enorme. Eso luego ya es maravilloso, ¿verdad? Como creación. Eso nomás luego ya, ¿verdad? O sea, el aspecto biológico. O sea, de eso no podemos discutir. Está con él lo discutís. Entonces dice, sí, se puede abortar. Oye, algunos de hoy no sé a los cuántos meses, ya una se puede tema, y que estoy yucá, y que estoy yucá. Imagínense a qué locura llegamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué decían? Aña entendé, te oía yo. Oña en botavetere, yo no sé qué egoísmo tremendo tenemos, ¿verdad? Y entonces, justamente, es madre de los vivientes. Madre de los vivientes. Y dar vida justamente significa todo lo que nosotros después les vamos transmitiendo a los hijos. Y si nosotros decimos que somos también una cultura muy matriarcal, pero casi todas las culturas tienen este desarrollo, la fuerza, ¿verdad?, de la mujer. La fuerza de la mujer es enorme, ¿verdad?, en la formación, en la educación. Y ante alguna vez se me y popecuera lleva. Tenemos que tener más incidencia, ¿verdad?, en acompañar, en estar la figura paterna. La mujer para ser madre necesita justamente de un acompañamiento, de esa seguridad que tiene que darle, ¿verdad? Por eso es matrix nomos, matrimonio. Un pearenio a llevar la cuñada y con ese soporte verdaderamente que le ayude a llevar adelante y a ser firme en la educación de los hijos. Pero no quiere decir que el hombre entonces se tiene que lavar las manos y dejar de lado, ¿verdad?, a la prole. Absolutamente no. Al contrario, ahí tenemos que tener más responsabilidad y estar más. Entonces ya hay putasona, oñondi, ella hay putasona, para que los hijos crezcan bien. Y esa es la madre de los vivientes, en todo sentido, dar vida entonces al viviente. Si nosotros miramos desde el primer libro, ¿verdad?, que es el libro del Génesis en la Biblia, se narra cómo se realizó esta vocación a pesar de las más desfavorables circunstancias, ¿verdad? Así también, por ejemplo, aparece Sara, que recurre a una estratagema. O si no, también encontramos a las hijas de Lot,
a un incesto. O encontramos así a Raquel, a un chantaje también. Dame hijos o me muero, le grita a su marido. Pero Jacob confiesa que no puede ponerse en el puesto de Dios. Qué interesante. Dios entonces es el único que da vida, pero da vida a través de una madre. ¿Se acuerdan que también, si uno quiere leer un poquitito más adelante, ya esto estamos en Génesis, cuando leemos Gálatas 4, versículo 4, justamente San Pablo, ahí habla y dice, cuando ha llegado el tiempo, cuando llegó la plenitud de los tiempos, entonces el Señor dice que envía nada más y nada menos que a su Hijo, nacido de mujer. Así te dice, nacido de mujer. ¿Verdad? Sino que te da a entender aquí la dignidad y la grandeza de la humanidad, de la propia creación que Dios había hecho. Añande Yara llegué, entonces lo Ipurúa. Yo no sé entonces por qué muchas veces hay ciertas personas que no quieren saber nada de la maternidad. O por qué muchas personas, ¿verdad?, entienden mal el rol, por ejemplo, de María en el plan de la salvación de Dios. Si es la misma creación que Dios ha hecho, ¿verdad? Eso es como patear contra la olla. Digo, vea, ¿cuándo entendí yo? Falta reflexión. Eso es como patear contra tu misma mamá. Pero si tu mamá es la que te trajo al mundo, ¿verdad? Es tu madre entonces la que te dio. Y si nosotros hablamos de encarnación, verdadero hombre y verdadero Dios, entonces, ¿cómo nosotros vamos a patear contra la humanidad de Jesucristo? ¿Y cómo entonces Jesús va a recibir su humanidad? Y ahí está, la grandeza y la dignidad de una mujer. Tu chamba ego hina opea lleva. Opea ego ñande ya ye esa pea mía, porque ñande la ñande cultura ve muchas veces ya he ye terei y nada ye ya poponaina. Hay muchas madres solteras, hay muchas madres abandonadas, hay muchas situaciones de divorcios, hay muchas situaciones entonces en que no entramos verdaderamente. Claro que hay dificultades, hay problemas en todo lo que es el relacionamiento con las personas, pero para eso tenemos que madurar, para eso tenemos que entender estas cosas, ¿verdad? Una vez que entendamos, entonces vamos a poder hacer también un camino mucho mejor, un camino de compromiso y un camino donde existe un matrix nomos, una ley verdaderamente que nos ayuda a entender, a dar lo positivo también de nosotros, ¿verdad?, para hacer crecer bien la familia, y eso significa la educación de los hijos. Bueno, la madre también en el hogar, este es otro tema muy importante y nosotros lo encontramos. La mujer, una vez que es madre, salta de júbilo. Así Eva en su primer parto, porque Yahvé, por medio de Yahvé he adquirido un hombre, por medio de Yahvé. Es decir, Dios me ha dado esta posibilidad verdaderamente de ser madre, de continuar nada más y nada menos que con el plan y con el objetivo de Dios, de la procreación. Es decir, una de las funciones de Dios, que es de ser creador, ha puesto en el seno materno. Imagínense, esto es grande, queridos hermanos, demasiado grande si nosotros reflexionamos y si lo miramos sobre todo desde un sentido también religioso. Entonces salta de júbilo por eso. Soy madre, engendrado a un hijo, a un varón. Y entonces, así también Isaac, ¿verdad?, cuando es engendrado, evoca la famosa risa de Sara en la ocasión de este nacimiento. Es decir, Sara, porque Isaac quiere decir risa, la carcajada. Vean que dice la Isaac en hebreo, ¿verdad? Y entonces quiere decir que aquí Sara, cuando sabe que será madre, sorprende, si ella no podía tener hijo, yo, a mi edad, ser madre. Y sin embargo, ¿verdad?, de esos 3 ángeles que visitan ahí a Abraham, le dice, la próxima vez cuando nosotros volvamos, tu esposa ya será madre, tendrá ya entre sus brazos, ¿verdad?, tendrá
un hijo. Bueno, y así hay muchos otros elementos, queridos hermanos, queridos amigos, sobre la maternidad y sobre la hermosura de cómo Dios nos bendice. Nos bendice a través de nuestra mamá, nos bendice a través de nuestras madres. Y por eso hoy también le queremos dedicar un día tan especial, rezar por cada una de ellas. Que nuestras mamás nos sigan bendiciendo, que nos sigan cuidando. Las que están aquí en la tierra, bueno, como siempre, la mamá que se preocupa por el hijo. Lo mismo la mamá es la mamá. Y asimismo todos aquellos que ya tenemos en el cielo, pedir su bendición desde Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, sobre todas nuestras madres, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Y muchas felicidades a todas las mamás. Bendiciones. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.